vamos ya con el momento que todos estamos esperando, que es la entrevista al profesor Basto. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, profesor Rayo. Encantado de saludarlo, como siempre. Como decía, es un placer tenerlo por aquí, como siempre. Son charlas tremendamente interesantes, tanto para mí como para la audiencia. Y sin mayor dilación, quería empezar preguntándole por... Yo creo que es un conjunto, un ramillete de noticias que a mí me preocupan mucho porque abren la puerta a una creciente injerencia censora por parte de los estados y que además estamos viendo que se suceden de manera más o menos simultánea en muchas y muy diversas partes del planeta. En la Unión Europea amenazando de manera matonil a Elon Musk, en Estados Unidos, en Francia más específicamente, deteniendo al propietario de Telegram y, bueno, ayer mismo o antes de ayer, con el bloqueo de toda la red social de Twitter, de X, en Brasil, porque no se ha querido cerrar ciertas cuentas vinculadas a la oposición política brasileña. ¿Cómo valora esta invectiva censora de estados que en la teoría política se los llaman, bueno, iba a decir que probablemente usted se reiría, no, probablemente usted no se reiría, sino que estaría de acuerdo con ello, estados liberales, cuando esos estados liberales están atacando la libertad de expresión e incluso la libertad de conciencia, que es uno de los principios supuestos del Estado liberal? Pues nada nuevo, ¿no? Yo creo que lo comentábamos antes. Es decir, cuando aparece la imprenta también se intenta censurar la imprenta. El correo, que me hablábamos antes, el correo, si es un monopolio, es básicamente por eso. Se creó en su momento y para que no circularan a través de correos privados o de información, pues intentó por los estados monopolizar el correo de tal forma que pudieran decidir que se transportaba o que se movía o que información se movía a través del correo, incluso con la potestad de abrir las cartas si fuera necesario por parte de los censores. Las ideas de censura están siempre presentes. Pues, es decir, este punto a mí me parece interesante porque no sé si todo el mundo es consciente de ello. El monopolio público de correos, o al menos el hecho de que hoy en día las grandes empresas de correos sean estatales, en algunos países ya no es un monopolio, sino que se ha abierto, esto procede de una época en la que sí era un monopolio estatal y la razón para justificar el monopolio estatal de correos no es que fuera más eficiente o que fuera un bien público con externalidades positivas, era que así le resultaba más fácilmente controlable al Estado la correspondencia entre particulares. Sí, pero no lo decían así, efectivamente decían que bueno, que si no el correo no llegaría a los sitios más apartados, entonces es necesario un sistema público que como que intersubsidie unos correos con los otros, etc. Entonces, esa es la excusa, pero siempre se usa. La televisión se controló históricamente a través de licencias, bien porque era un monopolio estatal, bien a través de lo que se llama la nacionalización del espectro. Es decir, que el Estado se hizo dueño de... Buena parte del espectro sigue siendo público, para las policías, fuerzas de seguridad, etc. Y el espectro que es privado, pues al principio era privado, que se podía comprar, vender, etc. Después el Estado, digamos, en muchos países, en casi todo, lo nacionalizó y a partir de entonces es el Estado quien decide a quién le da una licencia para emitir, sea radio o sea televisión. La prensa más o menos se controlaba pues a través de la censura, cuando había censura, sino a través de subsidios, controles, etc. Bueno, pero cuidado, siempre hubo forma de escapar también. Claro, de eso podemos hablar más tarde, porque la tecnología... Tiene David Friedman un libro muy interesante, ¿no?, de cómo la tecnología es una amenaza para la libertad, pero también una oportunidad para la libertad y que en parte depende de la competencia entre ambas tendencias o ambos enfoques. Sí. Si se desarrolla más la tecnología anti-libertad o la tecnología pro-libertad, el saldo sea uno u otro. Decía usted que claro, Correos, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no?, histórico, pero ha habido más, se institucionaliza como un monopolio público para controlar la comunicación entre particulares y para que el Estado pueda retener cartas, por ejemplo, en la frontera, para que no lleguen... folletos, claro, efectivamente, que sería el equivalente moderno a las redes sociales, ¿no? Es decir, en lugar de un tuit que leen miles de personas, pues un folleto impreso para miles de personas que termina llegando así, ¿no? Y que la excusa era que, bueno, era para proteger el bien público, para asegurar que el correo llegara a todas partes. ¿Cree que el paralelismo moderno de esto es que hay que proteger o nacionalizar las redes sociales, que también lo estamos escuchando hoy en día, para garantizar un equilibrio en el discurso público y sobre todo para luchar contra los bulos y la desinformación? A ver, los bulos
A ver, son dos temas distintos. Primero, que no se pueden nacionalizar. Por ejemplo, cuando se intentaba censurar la imprenta en Europa, como estaba fragmentada políticamente, vale, el rey de Francia, el rey de Castilla o el rey de quien fuera, pues quería censurar sus cosas, pero como había más estados, se editaban allí. De hecho, por ejemplo, muchas Biblias protestantes llegaban a través de los Países Bajos. Y mucha literatura, digamos, llegaban de contrabando. Es decir, precisamente porque había muchos estados. Y supongo que ahora, con las VPN y otro tipo de herramientas, esa propia fragmentación estatal es la que garantiza pues, que estas redes puedan subsistir. Porque simplemente con alguna herramienta de estas informáticas que hay, aparte que son muy difíciles de bloquear. Porque todo el mundo protesta de la censura de RT, pero RT se puede más o menos leer. Hay formas de RT, digo, la prensa rusa que esté a favor de ella. Pero, quiero decir, que se puede leer, que no se puede bloquear, porque el juez de Moraes, por ejemplo, en Brasil, intentó también intentó prohibir las VPNs. Pero claro, el daño era también para muchos bancos, para muchas operadoras financieras, para muchos operadores que usaban las VPNs. Claro. Al final tuvo que retirarse. Es lo mismo que pasa con el Twitter, ¿no? O con el X o otra cosa. La mayor parte de la gente piensa que se usa para discutir de política o discutir así de la oposición a Venezuela. No, la gente usa Twitter para ver cómo va el Real Madrid o cosas de ese estilo. No para hacer comentarios. Yo miraba lo más visto, si se puede ligar a un determinado comercio, no se puede, es para que se use. Pero si le quitas a la gente eso, la gente se enfada también, porque no lo usa, quitando unos cuantos, no lo usan para críticas políticas o cosas por el estilo. Pero claro, también criticas la diversión de la gente y eso es más peliagudo y tiene efectos no previstos. Cuando son las revoluciones, por ejemplo, en Egipto, así las revoluciones aquellas que en primaveras árabes, apagaron Internet. ¿No? Apagaron Internet, es decir, el gobierno apagó Internet. Pero claro, un país moderno puede estar sin Internet, porque no solo es para la cosa política. Los bancos no pueden operar, no pueden operar muchas plataformas de comercio, no puede haber comunicaciones fáciles. Entonces, al final, el daño es tan grande que al final tienes que revertir. No puedes estar más de unos días sin Internet. Y no puedes estar censurando las redes, porque además, Internet, tal cual fue diseñado, aunque tenga unos orígenes así medio militares, eso sí está pensado para ser descentralizado, para que no pueda ser, digamos, controlado por completo. Hay archivos, hay espejos, hay mil formas de burlar todo eso. Entonces yo creo que el juez no parece comprender muy bien por dónde va la tecnología, ¿no? Porque eso se puede replicar, se puede hacer otra marca, se puede hacer otro nombre, se puede venir por otros canales, ¿no? Y seguramente lo que está despertando es el interés en eso. Está la gente aprendiendo a usar Internet. Precisamente estas censuras lo que hace. ¿Cómo habla yo del VPN? Pues cuando censuraron estos periódicos rusos, ¿no? No solo el VPN, sino que cada vez se habla más y habrá que hablar más de redes sociales descentralizadas como Nostre. Quiero decir que al final, efectivamente, cuando te cierran un camino, pues vas buscando otros y la tecnología te habilita esos otros, porque las redes sociales descentralizadas son muy complicadas de terminar prohibiéndolas porque sí que brotan como setas. No es cierro X y ya no. Cierro X, pero es que está X, Y, Z, alfa, omega y todas llevan al mismo sitio, todas llevan al mismo perfil. Pero bueno, yo creo que ahí sí que hay varios puntos, ¿no? Uno es la prohibición eleva el coste de expresarse, pero eleva el coste y lo eleva de manera ilegítima. Y la otra es que se está de alguna manera preparando el discurso público para legitimar el ataque a la libertad de expresión. Y no solo el ataque a la libertad de expresión prohibiendo el canal, sino también prohibiendo lo que dice la gente. Y eso sí que es más peliagudo, porque claro, si yo me sigo expresando a través de una red social descentralizada que no pueden prohibir, pero ven que Juan Ramón Rayo ha dicho algo que oficialmente ha pasado a ser ilegítimo decirlo, ahí sí que me pueden perseguir. Llama la atención. Yo digo que yo estas VPNs las descubrí, empezaron a hablar de ellas cuando vi que censuraban algunos medios, digamos, prorrusos, que yo no había leído nunca, pero entonces empecé a ver qué medios eran esos, qué censuraban, a ver qué cosas tan peligrosas decía. Y muchas veces no dicen más que banalidades, ¿no? Precisamente por eso de lo que estamos diciendo de los bulos. Es que yo ya sabe que yo siempre digo que a priori no hay que creer nada. Yo soy principio en el comercio de caveat emptor, ¿no? Desde usted puede decir lo que quiera, ¿vale? Pero ¿es usted creíble o no? ¿No? Sí, es curioso, por cierto, profesor, ahora que lo dice, que en la teoría económica siempre nos dicen que la información asimétrica, que es un gran problema para contratar, porque claro, el comprador no se crea al vendedor y el vendedor no puede demostrarlo, y en cambio, cuando hablamos de comunicación, parece que el receptor siempre se cree todo lo que dice el emisor y que no lo pone en duda, ¿no? O sea, que no se aplica el mismo principio coherentemente en ambos casos. Yo creo que en Internet está empezando a desarrollarse ya un sistema de reputación. Sí. No todas las páginas
son iguales, no incluso para cualquiera, es decir, todo, yo en internet, en Twitter, así veo muchas así, a veces es muy ofensivo, muchos insultos, muchas cosas así, pero mucha gente ni siquiera le hace caso. Además, claro. Ya el que lo dice ya se delata. Además, normalmente el hecho de que van con seudónimo, eso ya no contribuye a la credibilidad de la fuente. Una persona que quiere ser creíble, por ejemplo, ya firma con nombre y apellidos, ¿no? Sí. Y esa es la primera fuente de credibilidad. Si ya está con un seudónimo, ya no... Bueno, a ver, un seudónimo que tenga muchos seguidores y que lleve mucho tiempo operativo, sí que puede ser... Bueno, también, claro, sí. Claro. Sí. Ahora, me refiero a eso. Una cuenta que se acaba de crear hace 2 días con seudónimo no tiene ninguna credibilidad, obviamente. Claro, pero tiene que ser seudónimo, siempre el mismo seudónimo. Claro, con su cosa, más o menos se sabe quién es el del seudónimo y tiene una credibilidad y se ve que hay un rigor. Hay seudónimos que a lo mejor por el trabajo que tienen, pues no pueden hablar, no estaba generalizando, estaba diciendo que efectivamente, claro, la persona tiene que también tener una reputación, tiene que tener una marca, tiene que tener unas cosas. Entonces, al final acabas creyendo. En Internet, yo creo que al final se iba depurando el mercado y hay personas pues, más creíbles que otras, que se ve que lo que dice más o menos está fundamentado y al final acaba triunfando. Dicen en todos los ámbitos. Si usted ve un libro de cocina, pues ve las cocineros que son buenos, ve cualquier cosa, analistas deportivos, lo que sea. Al principio acaba viendo como una calidad. ¿No? Sí. Al final parece que todo, a partir de entonces, todo lo que aparezca en Internet, si hay una ley antibulos, va a ser cierto. Claro, es que ese es el gran problema. Ese es el problema, que claro, se quita ese elemento de desconfianza. Y que, de alguna manera, se siguen permitiendo que los bulos afines al poder político sigan contaminando el espacio público y, en cambio, los que no son afines a ese poder político determinado, no. Me hacía mucha gracia, por ejemplo, ayer Juan Carlos Monedero, no sé si la gente ha seguido el encontronazo que hemos tenido en X, porque yo estaba criticando la decisión de la justicia brasileña de bloquear X y él me venía a decir que era intolerable que en el espacio público pues se intoxicara con mentiras, con propagandas y que, por supuesto, que eso había que perseguirlo, había que sancionarlo. Pero vamos a ver, justamente Juan Carlos Monedero, que durante los últimos meses ha actuado como un propagandista de la tiranía venezolana, divulgando todo tipo de bulos sobre el fraude electoral o sobre, según su punto de vista, el no fraude electoral en las elecciones venezolanas, ¿cómo puede estar diciendo que hay que perseguir los bulos cuando él, en materia de defender a la oligarquía venezolana, no para de difundir bulos? Justamente él debería ser uno de los primeros censurados según su propia perspectiva. Ahora, ¿dónde está el problema? Él cree que no está diciendo bulos o él dice creer que no está diciendo bulos, con lo cual él no querría que le aplicaran a él la ley antibulos, no querrían que lo censurara y, en cambio, Juan Carlos Monedero obviamente sí que querría censurar sin ningún tipo de miramiento a todos los demás que no piensan como él, porque parte de la base de que si eres de derechas, si no piensas como él, pues eres malo, estás mintiendo, estás engañando y estás divulgando bulos. No, además, la propia competencia entre ideas es buena, que se contrasten una a otra, que se vaya viendo quién tiene razón, quién acierta más y otro. Pero yo no lo censuraría a nadie, por ejemplo. ¿Qué es un bulo? Me parece bien, en este caso, o sea, me parece bien, me parece muy bajo, pero no prohibiría que Juan Carlos Monedero actúe como propagandista de la tiranía venezolana. No, para nada. Ahora, que un propagandista de la tiranía venezolana esté diciendo que hay que prohibir los bulos cuando él se dedica a eso, a fabricar bulos en favor de una tiranía, hombre, es que es un cachondeo. Hombre, no queda muy bien, ¿no? Pero claro, el problema también determina que es un bulo. Sí, claro, es otro problema. No, yo no digo bulos, claro. Entonces, ¿quién da el carné de los bulos? ¿Quién lo tiene que dar? ¿El Tribunal Supremo de Justicia venezolano? Claro, eso vamos. ¿Quién da el carnet de bulos? ¿Quién da el carnet de falsa información? Yo creo que al final las falsas informaciones se van desechando. Una cosa buena que tiene la ciencia es que las ideas se van apartando, las que no son correctas se van apartando a través de un proceso de crítica, etc. Y supongo que Internet estaba consiguiendo esto, que parece al contrario, aunque hay mucho así descalificación gratuita y cosas por el estilo, yo creo que la mayor parte de la gente no cree todo lo que ve. Es decir, la idea de prohibir el bulo es pensar que el pueblo, a la gente no tiene competencia para discriminar lo que es correcto y lo que no es correcto. Yo a lo mejor soy un poco de optimista, pero yo creo que sí sabe distinguir una cosa de otra. Incluso en ciencia, ¿cómo determinamos cuál es la verdad absoluta si la propia ciencia se va falsando y rectificando a sí misma? Claro. Lo que en un momento determinado nos puede parecer la verdad científica, en 5 años nos puede parecer un error o incluso una mentira si se sigue defendiendo. O sea, no sé, el paradigma ptolomeico, si alguien lo defiende hoy, estaría mintiendo. Pero claro, en su momento era la verdad absoluta. Entonces, una ley antibulos en ese momento
no puedes plantear otros paradigmas, te quemamos en la hoguera, básicamente. Nada más te estancarías. Claro. Quedarías con aquello y queda aquella que determinada y no se puede discutir ni cuestionar. Lo que pasa, claro, el Internet esto permite interacciones muy baratas, permite a cualquiera expresarse desde cualquier sitio del mundo, que una de las cosas de ventaja que tiene, repito, Internet, que puede usted emitir desde cualquier punto del mundo. Sí, sí. Entonces, la fragmentación política, como digo yo, siempre es buena en ese aspecto también. Es decir, que no que haya soberanías raras que pueda usted o extrañar. A veces se ve desde la isla de Cocos, .cc o cosas por el estilo, así, no, pues, pero desde allí puede emitir cosas, pero precisamente esa fragmentación permite que no haya un dominio total del espacio, que se puede emitir de cualquier parte, y llega igual que emitido ahí desde Madrid. Es que eso es justamente lo que ha pasado en Brasil. Claro, en Brasil el juez le dice, usted, señor Elon Musk, censure cuentas. Elon Musk dice, yo me voy de Brasil. Si los brasileños quieren seguir accediendo a Twitter o a X, que está en Estados Unidos, pues que accedan. Y claro, el juez dice, ¿yo cómo coacciono a este señor si no está en Brasil, si no tiene activos en Brasil? ¿Cómo le impongo que cumpla mi voluntad? Dice, pues bloqueo Twitter en todo Brasil. Ahora, ¿qué va a hacer Elon Musk con esto? Pues ofrecer Starlink, internet gratuito a todos los brasileños desde satélites que no son censurables desde Brasil. Claro. Entonces, claro, ahí sale Pablo Iglesias, Monedero, todos estos ahora envolviéndose en la bandera de la soberanía nacional, diciendo que, claro, que un Estado no pueda censurar a su población es un ataque a la soberanía nacional y es una transnacional la que se coloca por encima del Estado. Pues menos mal que se coloca para que no nos censuren, porque si tuviéramos que depender de estos dictadorzuelos... No, claro, es que ahí está. Es decir, al final... El mercado es más ágil, pero cuidado, los estados rápidamente evolucionan e intentan. De momento va más rápido. Cuidado que le pueden dar la vuelta. Hay un libro que a mí me inquietó mucho, que es de Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia. Ese libro es un libro crítico con las grandes compañías, pero me inquietó mucho, en el sentido de que los estados sí que pueden controlar a estas grandes empresas también. Es decir, por lo menos algunas de ellas trabajan para ellos. De hecho, profesor, no sé si... Sí, perdón. No sé si... No, y lo saben todo. Es decir, tienen todo grabado, tal. Es decir, a día de hoy controlar es mucho más fácil que antes. No sé si esta anécdota le gustará si no la ha leído, profesor. Justamente a raíz de lo que está comentando, de que los estados también se pueden adaptar y cerrar empresas y perseguir a empresarios, ayer Daron Acemoglu, el padre de las instituciones inclusivas y todo esto, retuiteó en su cuenta de Twitter un artículo de Robert Reich, el demócrata, el exsecretario de Trabajo con Clinton, donde decía que para presionar a Elon Musk, que se está pasando de la raya, pues los gobiernos tienen que hacer un compromiso global de detenerlo en cualquier parte del mundo que pise, porque se está pasando de la raya. Eso Acemoglu, el padre de las instituciones. ¿Pero cuál es el problema de Elon Musk? Yo no sé qué poder. Yo, por ejemplo, yo no tengo Twitter, entonces no sé qué problema. Pues el problema de Elon Musk es que no está censurando Twitter como los gobiernos querrían que censurara. Porque antes tenía, sí que estaba como más propio. Yo leo, antes estaba como más controlado, ahora le cambió el nombre. Había acuerdos bajo mano que no eran públicos entre los gobiernos y Twitter para, oye, esta cuenta suspéndemela, y la suspendía Twitter. Ahora Elon Musk dice, no, esta cuenta no te la suspendo. Y claro, como Elon Musk se insubordina y no pueden sancionarlo porque no tiene activos, en este caso en Brasil, ni está físicamente en Brasil y no lo pueden meter preso, pues claro, dicen, ¿qué hacemos? No, claro, ahora si pisa Brasil, lo detienen, como a Pavel Durov en Francia. Pisa Francia, detenido, porque no dejó Telegram al servicio del poder. Nada más es una política muy autosubversiva, en el sentido de que estás diciendo que es más creíble cualquier tuit que tu información. Sí, claro. Que no te creen. Que el Estado ha perdido la credibilidad, está claro. Claro, eso es lo que está evidenciando. Y lo que defienden está diciendo que el Estado, un Estado normal, debe admitir sus críticas. Por lo menos en España se puede criticar al gobierno cuanto se quiere y creo que es una cosa buena. La gente lo cree, no lo cree, y hay tuits contrarios, etc. No sé por qué hay que censurar nada. No sé por qué censurar nada. No. Además, normalmente estas medidas que se ponen de censura acaban afectándole a ellos. Creo que ellos no ven muchas veces, los censores no ven que al final les acaban afectando a ellos. Esas tecnologías que al final se las acaban aplicando a ellos. Hombre, es que, vamos a ver, Juan Carlos Monedero, por volver a este ejemplo que me parece muy flagrante, si se institucionaliza la censura en España, cuando gobiernen, que gobernarán en algún momento PP Vox, sería uno de los primeros en ser censurado. Es que es evidente. Entonces, yo estaría en contra. Yo también, claro. Yo estoy en contra de que se censure a cualquiera, pero tú no puedes esperar establecer una ley que legitima al gobierno, del color político que sea, a censurar a periodistas intelectuales u opinadores y luego esperar que no te vaya a afectar a ti.
Es que acaba afectando enormemente a ellos. Claro. Es que no es una de las consecuencias no previstas también. La revolución que termina devorando a sus hijos, que Monedero parece que no la incorporó cuando se la explicó. No, hombre, no digo por eso. Te digo que sí que acostumbra a pasar. Muchas veces las leyes mordaza que pusieron así estas leyes de tal, acaban afectándole muchas veces más a ellos que a los otros. Y con las mismas herramientas. O sea, usando las mismas herramientas que ellos propusieron. Yo no acabo de entender eso, porque el Estado tiene que ser soberano y estas cosas todas así, que no tiene que hacer para poder hacer lo que quiera dentro de... No entiendo yo ese concepto de soberanía. ¿De dónde viene, profesor? Bueno, desarrollo un poco este tema porque a mí me parece que es muy interesante. ¿De dónde viene este concepto de soberanía que tenemos tan interiorizado y que no ha estado siempre ahí? Es decir, no siempre el Estado se ha considerado soberano sobre un territorio, sobre una población, como un todo conjunto. Eso viene de Jean Bodin en el siglo XVI, que sí que fue el primero en utilizar. De hecho, es uno de los rasgos del Estado moderno, que supuestamente por encima de él no hay nada, porque las unidades políticas de antes estaban como más entremezcladas. Sí, había tu señor o tu rey, pero había un papa allí por el medio, pero mejor el rey era súbdito de otro rey en un territorio determinado, etc. Era una cosa como muy entremezclada, eran unos poderes así. Por eso, cuando hablo de la Edad Media dice que era casi una anarquía. Pues es algo semejante. Pero el Estado soberano, que es una especie de ficción también. Es decir, que por encima de él que no hay nada y que puede hacer lo que quiera en su territorio. Claro. Eso es lo que dice la teoría de soberanía, pero es una ficción teórica. Porque tiene que ser, ¿no? Poder hacer lo que quiera en su territorio. ¿Y eso hasta qué punto contribuye a la civilización? Porque hoy algunos decían, no, es que si abandonamos la noción de soberanía estatal, si la ponemos en duda, si permitimos que transnacionales como X y como Elon Musk hagan lo que quieran sin que el Estado se imponga sobre ellos, eso es abrir las puertas al barbarismo, es cargarte el principio civilizatorio básico que ha sido el Estado y la soberanía estatal. Claro, el principio civilizatorio fue un invento se institucionaliza en Westfalia, básicamente. Por eso se habla que hay en 1948 nace el Estado moderno, cuando hay un ente que no hay nada por encima de él. Entonces, esa es la idea. El civilizatorio no lo acabo de ver yo, el civilizatorio. Además, yo creo que parte de un mito que por eso es muy importante definir lo que es el poder. El transnacional no tiene poder. Si tuviera poder, el juez de Moraes no le cerraba y puede cerrarse. Lo que pasa es que tiene soluciones alternativas. Digamos que el poder del Estado, al ser un poder humano, no es omnipotente. No tiene todas las capacidades, ni puede afectar a otros estados o a otros territorios. Y eso es lo que les da rabia, que son territorios que se burle, digamos, la soberanía del Estado. Claro, y eso erosiona el poder estatal. Pero es que no puede evitarlo. También antiguamente se ponía censura a las radios de onda corta, ¿no? Sí. Había aquellas radios que emitían así que en España se escuchaban desde el extranjero y Franco las quería prohibir, o aquellas radios así que traían noticias del exterior. Supongo que también estarían partidarios de cerrarlas en su momento, ¿no? Por soberanía nacional, ¿no? Pero que no puedes evitarlo. ¿Qué le vas a hacer? O acabas con Internet. Si dijera que ellos son analógicos, que son así, aún escriben por cartas y difunden no, escriben cartas para comunicar o cosas por el estilo. No, pero yo veo que estas personas, muchas veces críticas, lo hacen a través del medio que critican. ¿No? Porque es lo que veo yo. Es que escribí un tuit criticando a Elon Musk, ¿vale? Claro. Me parece muy bien, porque hasta demuestra el talante del señor Musk. Porque eso es fácil que lo censure si quiere, ¿no? Que en su propia casa. Sí, el debate es su propia casa que permite que le insultan todo el día y lo atacan, cosas por el estilo. No, es que aparte muchos están defendiendo la censura de Twitter en Brasil desde el propio Twitter. Es que por eso es lo que más... Si tú consideras que esa red es una red delictiva, ¿qué haces escribiendo a través de esa red delictiva? Vete de ahí. Pero no. O sea, el problema, desde mi punto de vista, es que mucha gente le gustaría que Twitter no existiera, pero dado que existe, se sienten con la responsabilidad ideológica de dar la batalla en Twitter. Con lo cual prefieren una especie de acción colectiva de, oye, a ver si el gobierno prohíbe esto para que mis enemigos ideológicos no se puedan expresar en Twitter, aun cuando a mí también me censuren. Porque prefiero que nadie hable a través de Twitter a que hable la derecha y nos vaya ganando. Yo creo que es el planteamiento. Que fuera una especie de Twitter público o algo así, ¿no? Supongo. Sí, claro, sí, pero bueno, ya nos podemos imaginar cómo funcionaría eso. O sea, un Twitter público controlado por PSOE Sumar o por PP Vox o por el chavismo directamente, pues ¿qué esperamos que sucediera? O sea, si Monedero está diciendo que todos los que hablan de fraude electoral en Venezuela están mintiendo y están socavando la democracia en Venezuela, ¿quién podría denunciar un fraude electoral que es más que evidente en un Twitter público controlado por un estado como el venezolano? Pues obviamente nadie.
Pero vale para Venezuela, pero a lo mejor no vale para otros países. Si la dictadura fuera de derecha, no le parecería bien censurar. Sí, estoy poniendo este ejemplo porque ahora mismo quienes están defendiendo la censura, después de habernos dicho que ellos estaban en contra del prohibido prohibir y todo esto, quienes más están defendiendo la censura es la izquierda. Ahora mismo, en otro contexto sería la derecha, pero ahora mismo la izquierda, sin ninguna duda. Porque les erosiona mucho el poder. Yo creo que el Twitter y estas redes le debe hacer daño a nivel popular, pero repito, en última instancia es un problema o al menos lo perciben. De credibilidad del propio Estado, porque el Estado no es creíble. Porque otros estados, en cambio, aun con todas las redes en contra, aún permanecen como creíbles. Y eso es lo que tiene que preguntarse, porque ese Estado nadie lo cree. ¿No? Porque las actas, por ejemplo, cuando Maduro le ganó a Capriles, él publicó en las redes, en la red del partido de ellos. Claro. En la web del PSV, ¿no? Del Partido Socialista Unificado de Venezuela, publicaron los resultados de las actas allí. En aquel momento estaba bien publicada allí. Ahora parece que si la publica la oposición está mal publicada allí, ¿no? En todo caso, tendría que enseñar a ellos sus propias actas y compararlas. Claro. Eso es lo que está pidiendo la gente. Nadie está diciendo... Yo claro que pienso que los otros pueden hacer trampa también. Yo no soy inocente, claro, pero entonces habrá que contrastarlo, ¿no? Sí, aparte, bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Que es el del fraude electoral en Venezuela, que más de un mes después, en contra de la propia ley electoral chavista, no hayan publicado las actas, creo que es muy revelador. Pues si le parece, dejemos de hablar de la censura, que creo que es un tema muy importante, pero que ya nos ha ocupado bastante, porque hoy había otros temas de los que hablar, que es el inicio del curso político, ¿no? Y quería tocar este inicio del curso político en 3 entidades políticas: España, Estados Unidos y Argentina. ¿Cómo ve ahora mismo la situación política en España? Porque usted vino a decir hace unos meses, y creo que hasta cierto punto el tiempo le ha dado la razón, aunque muchos dicen que no, pero que Pedro Sánchez ahora mismo está más fuerte que nunca porque no hay nadie que le pueda tumbar. Sin embargo, también Puigdemont, después de que de la investidura de ella, más o menos parece que le va a retirar el apoyo en el Congreso, no va a haber presupuestos, eso podría adelantar unas elecciones, ¿no? ¿Cómo lo ve? De momento está más fuerte en el sentido que antes, porque antes a un gobierno a día de hoy solo se lo puede tumbar, digamos, legalmente con una moción de censura. Y a día de hoy yo la veo inviable. Pues la veo inviable a lo mejor porque Junts no quiere apoyarse en Vox y PP o porque Vox no quiere apoyarse en Junts. Que estamos viendo solo que a lo mejor no es el propio Vox o el propio PP que no le interesa en este momento. Es decir, que en este momento no depende de Junts echarlo abajo, depende si los otros quieren echarlo abajo en este momento. Y no es una cosa que depende de ti. Entonces, de momento, yo no lo vea fuerte. Este gobierno nació muy débil, pero digo que ahora uno de las inquietudes que podía tener, un hipotético que Puigdemont se ponga rabioso y como venganza, como decían así, como, claro, yo soy de cultura bíblica, caiga yo y los filisteos, como Sansón, ¿no? que tira el templo con los filisteos dentro, ¿no? Y aunque caiga él también, ¿no? Esa hipótesis ya no se da, ya no depende de él. Entonces, sí. Por ahí está seguro. Entonces, puede ir tirando. Yo la estrategia que veo es que va con golpes de efecto, con aquellas cartas que hizo, que también las comentamos aquí en un programa, me parece, que sí se iba, después con Congreso, después con alguna cosa que haga, va ganando tiempo, esperando a que la oposición cometa algún error. También puede cometerlo. Y que en política es así. No quiere decir que muchas veces son errores propios también los que te hacen caer. Entonces, supongo que está esperando, no quiere decir que eso que la vaya a ver, pero que pueda verla así. El de momento va tirando de sus presupuestos, le sale bien lo de Cataluña. Sí, lo de Cataluña sí. El resultado es bueno. Y por las encuestas tienen un suelo electoral bastante fuerte. Ellos sí, Sumar no, pero ellos sí. Ellos sí, ya, pero... Entonces vale, de momento no le da, pero a ver qué pasa. Supongo que jugarán también a la estética, ¿no? A manipular las decisiones, y creo que ahí al BIS les viene bien en ese aspecto, ¿no? A jugar con el miedo del otro. Miren, en Francia le salió, ¿eh? Sí. Macron al final, no sé cómo va a hacer, pero con resultados penosos le va a salir y va a seguir gobernando. Y supongo que él querrá jugar algo así, o esperar la oportunidad de que le den algún puesto europeo, si le cae algo por ahí en algún sitio, como hizo Antonio Costa.
Antonio Costa sí que es un político listo, el que era presidente de Portugal, un señor muy, muy listo. La gente lo tiene así muy tal. Es un señor muy astuto, de gran inteligencia política. Vio aquella cosa, dimitió y ya lo hicieron presidente del Consejo. Es decir, que ya estaba esperando él su oportunidad y en su momento saltó y ahora que se quemen los otros, ¿no? Entonces, supongo que él, cuidado que yo a Pedro Sánchez le tengo mucho respeto, en el sentido, en el sentido de político. Como para no me pueden gustar sus políticas, claro. A lo mejor ni cómo actúa, pero cuidado que es un animal político, ¿eh? y sabe hacerlo y además domina. Domina porque tiene a todos los partidos nacionalistas comiendo en su mano. La idea que se da desde fuera, no, es que es un rey, no, señor, comen todos en su mano. Les da patadas y palos y aún comen en su mano. Mira lo que le hizo a Esquerra, que le prometió todo, no le dio nada, etcétera. Y ahora le vota todo que sí, por el miedo a que Pedro Sánchez le convoque unas elecciones en Cataluña. Y el país lo tiene controlado, el PSC nacionalista. Yo veo que Pedro Sánchez coge IZ, lo saca de allí, que es el secretario general del Partido Socialista de Cataluña, lo lleva para allí, después lo manda para París. ¿Qué fuerza tiene ese PSC? Es decir, que no, a ver, yo creo que el PP no podría hacer eso con unos líderes suyos. No. Pero Pedro Sánchez, como supuestamente el partido más fuerte que tiene allí, más nacionalista, coge al secretario general, lo echa fuera y le reorganiza todo y le nombra un candidato. Más, las negociaciones de Illa las hizo Sánchez, no las hizo Illa. O sea, ¿dónde está la fuerza del... ¿Qué quiere decir? Que los tiene dominados. Y Puigdemont ahora es una persona semi-relevante. Puede hacer ruido, puede hacer barullo en el Congreso, pero al final... estoy seguro que con el tiempo lo acabará aprobando leyes o cosas por el estilo. O sea, no cree por lo menos no. Que decir que no lo pueden echar, que lo van a hacer, que seguramente este año no hay cuentas también, esto lo tengo más o menos. Pero ¿cuánto se puede extender la legislatura si te vuelven a tumbar los presupuestos? Lo digo porque de momento lo único relevante que se ha aprobado esta legislatura es la ley de amnistía. Y claro, si no hay presupuestos en 2024 ni los hay en 2025 y se sigue bloqueando todo... Hombre, que este gobierno, como tantos otros, no tiene ninguna vergüenza, pero claro, ¿cómo justificas tu acción de gobierno si tienes un bloqueo legislativo? Puedes hacer reglamentos en vez de leyes, puedes hacer cosas. Reglamentos sí, pero sí. Para desarrollar puedes cambiar leyes así para algunos decretos que no requieren no son decretos, son de otro estilo. Puedes ir, de momento estás. Si tú fuera fuera no estabas. No estábamos hablando de él, estábamos hablando de quién lo sucediera. Estaría retirado en alguna playa o dando conferencias o asesorando a líderes extranjeros o cosas así. Pero blanqueando tiranías por ahí, sí. Bueno, pues estaría, no sé qué estaría, pero andaría por ahí, pero no estaríamos hablando tanto de él. Pero de momento está y juega, y cuidado, está bien colocado aún. Bueno, comentan por ahí que con decretos leyes a Hugo, ya dediqué un vídeo en el canal a esto. Con decreto ley no se puede gobernar porque en 30 días te lo tiene que convalidar. Sí, no digo decreto ley, pero hay otras digo por el chat, menores. No digo por usted, pero lo aclaro porque hay mucha gente que cree que... Sí, tienes razón, el decreto tiene que ser convalidado. Claro. Pero un reglamento no, el reglamento se hace dentro del ministerio, se pueden cambiar cosas, pero no puedes hacer grandes leyes, pero sí que puedes. Pero mire, por ejemplo, la Constitución está más o menos siendo cambiada informalmente. Vía Tribunal Constitucional. Quiere decir que no está... Eso lo llamaban los americanos, creo que lo llamaban los teóricos, la interpretación viva de la Constitución. La Constitución no tiene que ser lo que dice la letra, sino que lo que dice el espíritu del tiempo. Una cosa así. No, es así y a través de esas interpretaciones van cambiando cosas. Pero de momento está. Y es el que va a las cumbres y el que va allí a Europa y el que negocia las cosas y está ahí. De momento está vivo. Sí, no. Hombre, que por figurar, desde luego, puede seguir figurando y puede seguir manejando las tripas del Estado, que eso cuenta. Digo, de cara a la población, cómo justificas tu acción de gobierno si no la hay, ¿no? Ha dicho que... Eso no quiere decir que esté bien, cuidado. Digo que no está tan débil como parece. Que parece que esto va a caer mañana. Ahora, yo creo que los problemas pueden venir de la justicia. O sea, ¿usted cree que la vía judicial le puede dar... Puede gastarlo mucho, pero y no sé si tienen fundamento en esas cosas, que yo repito una cosa que no me gusta, que aprendí con el tiempo, o sea, no criticar, decir, ya dar por condenado a una persona o una cosa así, porque sin ser yo jurista ni cosas por el estilo. Digo que los problemas podrían venirle de ahí. Tiene pinta, que lo pueden desgastar más. Políticamente lo veo asentado, sobre todo porque el PP y Vox no creo que hagan acción común, etcétera. Es decir, la derecha la tienen más o menos fragmentada. Lo que puede ser bueno o malo, porque ¿qué programa presentaría Feijóo? ¿Con quién voy a ir a apoyar? ¿No? Cuando vayan unas elecciones, ¿con quién voy a ir? Claro, y ahí es donde puede jugar más el otro. Eso no quiere decir que no
no puede salir. Pero digo que no lo demos por desaparecido antes, que es un señor, precisamente a lo mejor porque piensa a corto plazo. Él solo intenta salir del paso de cada problema que tiene y él va saliendo. A lo mejor algún día le salen mal las cosas, ¿no? Pero de momento va saliendo. Lleva 6 años, ¿eh? Ya lleva más tiempo que Rajoy, o casi más tiempo que Rajoy. Que hecho Rajoy. Ha dicho antes que Pedro Sánchez tiene más o menos a Esquerra Republicana de Cataluña comiendo de su mano porque los ha manejado como ha querido, etcétera, pero supuestamente Esquerra ha conseguido que el PSOE pague un peaje muy grande por su investidura, que es el concierto económico catalán. ¿Usted no se cree lo del concierto económico? ¿No le da tanta importancia? O sea, ¿por qué cree que esto que se nos está vendiendo como algo tan importante no es algo que Esquerra pueda exhibir como una gran conquista a costa del PSOE? Mi tesis, yo tampoco tengo información de primera mano, obviamente. Yo sé lo que leo en la prensa, lo que escucho a ustedes, etc. Mi tesis es que es una promesa. También le prometió selecciones de fútbol, si no me equivoco, nacionales, no solo le prometió eso. Que es una oferta para que las bases de Esquerra Republicana le apoyen a ella. Porque tuvo las bases de Esquerra Republicana que para que te voten, supuestamente en la votación, la consulta que tuvieron ellas, que tienes que darle para que te voten. Entonces prometió un concierto y prometió 1000 cosas. ¿Que no se lo va a dar? Bueno, supongo que estará ese concierto donde están las 170.000 viviendas, estarán en el mismo sitio, esperando una por la otra. Quiero decir, no. Sí. Hace 4 años le prometió un referéndum también, que iba a prometer un referéndum, y entonces estableció una mesa de diálogo, bla, 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 y con el estilo, ¿no? Y después que se levantaban, que se enfadaban, que tal, que vamos a Europa, y en Europa, eso sí pasa, es muy escénico. Parece como que cede mucho, entonces se humilla allí delante de... Y al final no les da nada, porque va dando... ¿Y por qué no le va a dar nada? A ver, primero la propuesta de concierto fiscal es una propuesta interesante, aparte de eso, pero tiene que ser extendido a todas partes, ¿eh? No solo a Cataluña. Y yo veo muy difícil, bueno, es una cosa debatible por lo menos, ¿no? No es una cosa así... Yo creo que Madrid si se la dan, debería cogerla, por ejemplo. Claro, es decir, pero también con la capacidad de fijar tributos, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, es una cosa, es el federalismo fiscal de toda la vida, es decir, que es un tema que está... A los liberales les gusta mucho debatir ese tema y es un tema que es interesante. O sea, que yo, en principio, el concepto no me opongo, porque hay un concepto que se repite mucho, sobre todo en medios de derecha, no es que no sé qué, la distribución, vamos a ver, yo puedo entender, o sea, que soy crítico, pero puedo entender la redistribución entre personas, pero la redistribución entre territorios yo no la vi en ninguna parte, quiere decir que los territorios se repartan entre sí, yo puedo entender que las personas más ricas pues le den a los pobres, puede ser discutible o hablar de ello o en qué medida puede ser, está ahí bien, pero que entre territorios puede ser que el pobre de Cataluña le dé al rico andaluz. Podría ser perfectamente, y no sería descabellado pensar. No, en absoluto, máxime sabiendo cómo se redistribuye el dinero dentro de este país a través de las burocracias clientelares. Por eso digo, entonces, esa idea de socialismo, no entre personas, sino entre territorios, que todos tienen que... Eso no acabo de entenderlo. Bueno, sé que se usa mucho, que eso de la igualdad, etcétera. Repito, que hay un discurso, no sé, aparte de eso, dicho eso, primero, ningún gobierno, ni más del tipo socialista, va a ceder ese dinero que recauden las comunidades autónomas, si puede evitarlo, quiero decir, ¿no? O sea, y ya se ve con la ministra Montero que no quiere dar, está buscándole subterfugios, busca palabras, ya la corrige, pero ella se ve que no quiere dar de esa competencia. Y además, en el discurso histórico del PSOE y en general de los partidos españoles, está en no ceder eso, porque es ceder un control mundial. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Porque si se hace eso, tiene que hacerse para toda España. Porque eso ya... Yo soy más viejo y me acuerdo que yo era el café para todos. Aunque era joven, yo me acuerdo yo que era el café para todos. Me acuerdo yo en Galicia, pero claro, si le daban a los otros, en Galicia le daban al Draxe. Entonces salió la gente a la calle como que le dan a los catalanes y a nosotros no nos dan. Y fue de las manifestaciones más grandes que hubo en Galicia en la historia. Es decir, pero no es porque pidieran, sino porque yo soy menos que el otro. Y eso es una cosa que la gente entiende muy bien. Entonces, incluso muchos nacionalistas no podrían votarlo. Compromiso, por ejemplo, ¿cómo que le das a Cataluña y no me lo das a mí? Es decir, no, o incluso otras fuerzas del Estado no podrían votar esa cosa si no se la dan a ellos también. Por eso digo que no es una cosa solo para Cataluña, tendría que ser para todas las partes a la vez y después que no tiene votos en el Congreso para aprobar eso. Entonces, yo lo veo bien como una negociación, eso sí, harán una mesa, escenificarán ahí un diálogo, pero además es una negociación un poco... me gusta leer la prensa nacionalista catalana, a ver qué dicen, no, claro, ellos mismos lo ven, es que al final la negociación de ese concierto va a ser unos funcionarios o unos expertos puestos por Sánchez y otros expertos puestos por Sánchez. Sí. ¿No?
Y eso va a ser el concierto. Sí, sí. Sí, y luego ya veremos si tiene... Es que esa es otra, ¿no? Porque Sánchez ha prometido, pero no está claro que tenga los votos suficientes en el Congreso para aprobarlo. Es que si no es capaz de aprobar las cuentas, va a ser capaz de aprobar esto. Las cuentas sí que le interesan y no va a ser capaz de aprobarlo. Ahora, puede ser, yo lo veo muy difícil. Abre un debate, por lo menos abre un debate, pero no veo yo que esa promesa esas promesas ya las vi yo muchas veces. Prometieron a Galicia que iban a darnos la autopista y lo primero que hizo el señor Puente fue decir que no, que seguía la autopista en manos del Estado y en manos que no le iba a rescatar. Pero fue una promesa también de investidura que se hizo a los nacionalistas de aquí. Y no los cumple y no pasa nada, porque además sabe que Esquerra no puede votar otra cosa. Esquerra, ¿qué va a hacer? ¿Votar con Vox una investidura? Perdón, una censura. Sí, sí. Pues no, pero sí que podrían impulsar una moción de censura en Cataluña. ¿Con quién? Con Junts. Junts, Esquerra y... No tiene mayoría absoluta, le hace falta Vox o el PP. No da. Ya lo habría intentado. Si hubiera una mayoría... No, por primera vez no hubo mayoría nacionalista en el... Sí, es verdad, sí. Sí, no, claro, tiene... Pero bueno, pueden bloquear también. Porque esto es lo que no ven muchos críticos de Sánchez. Sánchez acabó con el nacionalismo, pero no con palos, sino aparentando ceder en todo. Y los tiene controlados a todos. No sé si es una estrategia buena o mala, o me pueden decir que estoy equivocado, pero yo los veo domesticados. De hecho, están sin mayoría. Es más, toda esa gestión del concierto la gestionaría Sánchez también. Y digo Sánchez porque ella es una criatura de Sánchez. Sí, totalmente. Una criatura política. Catalán, claro. Pero lo puso él. O sea, es una persona que no viene de un poder propio catalán de los socialistas catalanes, sino que es un candidato puesto desde Madrid, que permite que negocien en Madrid por él. Es decir, que yo esas cosas, desde el punto de vista nacionalista, no las entiendo. Incluso desde un regionalismo, no las entiendo. Aquí negociamos nosotros y hacemos nuestras cosas, pero no que venga la ministra Montero a negociar por mí o Pedro Sánchez a negociar esto conmigo, es decir, suplantándome a mí, que soy el candidato, ¿no? Entonces, no veo yo mucho recorrido esa medida. Ahora, que pueden hacer algún cambio, darle dinero, condonarle la deuda, cosas de estas, sí. Y cuidado, cuando hablamos de condonar la deuda del FLA, es para todos también. Es que es desigual, porque unos pidieron y otros no. Pero claro, se darían a todos, no le quedaría más remedio tampoco. No, de hecho ya dijeron que sería para todos, pero eso no significa que beneficie a todos. No. Ya sabemos que comunidades como Galicia o Madrid no pidieron dinero al FLA, entonces serían perjudicados con esto. Claro. Pero al final ese tipo de medidas tienes que extenderlos a todos. Por eso digo, yo no le veo mucho. Ahora puede ser, no sé, yo repito, no estoy en yo por lógica política no veo a un presidente del gobierno cediendo un poder tan grande, sino para qué quiero mandar yo. Quedas como vaciado de una parte de tu poder, pero y por lógica de poder yo eso no lo suelto. Entonces me sorprendería mucho que le diera eso. Pero bueno, todo puede ser, pero yo creo que no se lo va a dar. Es mi intuición. Cambiemos de marco político, vamos a Estados Unidos, porque la última vez que hablamos parecía que Donald Trump iba a ser el clarísimo ganador de las elecciones presidenciales, porque bueno, incluso las casas de apuestas le daban como un 60-70% de probabilidad, aunque ya dijimos que la política es un juego de toma y daca, es decir, que uno toma decisiones, el otro reacciona a la reacción y que por tanto todavía faltaban bastantes meses para las elecciones y que era un poco prematuro dar todo el pescado por vendido. ¿Cómo lo ve ahora mismo? Porque ahora mismo parece que Harris va a ser la ganadora, pero de nuevo podemos estar sufriendo el problema que teníamos. Harris va con euforia. Va con la euforia después de la convención, que normalmente pasos hacen las convenciones también. También Trump, la parte de la foto aquella del sangrando, ¿no? Es decir, su convención también fue espectacular y fue tiro de él. Y Kamala también tiró de su convención, hizo para ella. Ahora a ver qué pasa, a ver cómo se defiende. Kamala tiene un problema, yo creo que de origen. Que Kamala no es ella, no aparenta ser ella la jefa, digamos. Ella es una líder que es puesta, visto que Biden lo ven débil, alguien la pone allí, la camarilla que mande allí la puso a ella. Básicamente fue así. Y además se saltaron las primarias, no lo hicieron así casi como por decreto. Eso quiere decir que Kamala como que no es independiente. Parece como que antes de hablar tiene que pedir permiso. Antes de decir nada, parece que a ver qué tiene que saber. Y eso es una baza que Trump podría jugar a su favor, porque Trump sí que es el bueno, malo, sí que es él. Es decir, con sus defectos, sus virtudes, es el que gobierna y es él lo que dice. Ahora, yo a Trump también no lo veo tan fuerte como antes, en el sentido de que ya no es el Trump de antes. Yo leo la prensa. ¿En qué sentido no lo es? Yo también creo que no es el Trump de antes, pero... El Trump, yo lo noto, por ejemplo, que
cuando leo las crónicas, y Trump ahora modula, por ejemplo, el discurso sobre el aborto. ¿Cómo modula el discurso? O sea, que ya empieza a ser un político que empieza a mirar las encuestas y empieza a mirar lo que pasa en ellas y ya cambia el discurso según lo que dicen las encuestas. Cuando antes no le importaba nada las encuestas. Y esa es la gracia de él, que era un señor como fresco, ¿no? Como que no tenía así como doblez, que se veía lo que era. Y ahora que ya se empieza a ver, como que empieza a hacer cálculos, empieza a triangular, como lo llaman así en ciencia política, empieza a hacer números y cosas así, y ya no es el de antes, ya no tiene aquel discurso tan fresco, tan rompedor, parece un político más del sistema. Sí, eso es lo que le voy a decir, que está más institucionalizado, ¿no? Sí. No sé si para bien o para mal, pero claro, aquella frescura que tenía ya no la tiene, ya no tiene esa... Antes decías, cuando votas a Trump, votas algo distinto. Parece que va a hacer algo distinto y ahora parece que va a hacer seguir más o menos lo mismo que hace Biden. De hecho, leí hace poco un análisis de política económica, no son muy distintos. No, hombre, en materia fiscal sí. En materia fiscal sí son distintos. En materia de aranceles no. Y en materia de regulación son distintos. Pero en materia de déficit tampoco son distintos, ¿no? Los dos buscan sobreendeudarse. Lo que pasa que es verdad que algunas propuestas de Harris es que son muy malas. Pero bueno, eso... Es que aún no la vimos tampoco. Yo por lo menos aún no la vi. Aún no vi un programa más o menos detallado. Hay algunas así, que va a proteger la industria verde, que también los aranceles, y cosas así. Supongo que algunas cosas, a lo mejor en política exterior, pero que no es lo que decide el voto dentro, ¿no? Tipo Ucrania, cosas por el estilo. En cambio, Israel, pues, supongo que lo apoyan los dos, etc. Entonces, no creo que haya grandes cambios en muchas cosas. Pero decir que no es el Trump de antes. No lo veo yo. Yo veo como que se mide más. Ya está mirando a lo que dicen en los opinadores. O sea, como que está midiendo ya su discurso. Y la gracia de él que antes no le importaba nada. Y eso a gente que lo odiaba, pero a gente que le gustaba. Es decir, parece algo distinto. Ahora ya está mirando las encuestas y está mirando... Es menos populista, ¿no? Digamos. No es que no sea populista, es que el populismo le salía. Y ahora parece que... Sí, por eso digo que tiene como miedo de asustar o tiene miedo de enfadar a sectores clave o lo que vea él, ya está allí mirando condado por condado en Wisconsin o en Minnesota a ver dónde puede ganar y tal, ese tipo de cosas así, ¿no? Ese tipo de antes le daba igual, porque yo creo que ni se creía que pudiera ganar. ¿Y cómo cree que influiría o sea, ¿cómo cree que sería distinto el mundo? Porque ha dicho que el programa es muy similar, pero, por ejemplo, en política exterior, aunque no decida el botón, no lo es. Entonces, ¿cómo cree que cambiaría el mundo? ¿Cómo de distinto sería el mundo si gana Trump o si gana Harris? A ver, si es el Trump de antes, Trump, por ejemplo, a mí me gustaba porque yo no soy americano, entonces entonces lo que me importa no es la política exterior americana, me importa lo que va a hacer Estados Unidos. Y a mí Trump me gustaba porque era aislacionista, por lo menos buscaba evitar las guerras. Y ese que fue un presidente que se reunió con, que decimos hoy nos reímos, y tenía interlocución frecuente con todos estos así, con Putin, con toda esta gente así, que decir, ¿no? Y casi no intervino exteriormente. Algunas intervenciones mantuvo las que había antes, ¿no? Pero todas aquellas cosas que hizo Hillary Clinton y Obama en Oriente Medio, que hicieron un caos en Siria, en Libia, todas esas cosas. Él se quitó, intentó quitarse donde pudo. Las negociaciones de quitarse de Afganistán, por ejemplo, las hizo él. Sí. Biden las concluyó, pero las hizo todas él. Entonces, él lo que buscaba, yo creo que es como una mentalidad más, a lo mejor más comercial, pues una persona comercial, intenta que haya paz, intenta ver, esto es para ti, esto es para mí, a ver cómo podemos arreglar, tú quédate con esto, yo me quedo con lo otro. O sea, pero no busca la guerra, sabe que la guerra es mala para el negocio, aunque muchos piensen lo contrario, la guerra es mala para el negocio. Él intenta que haya paz en el mundo. Entonces, no fue un presidente especialmente belicoso y eso me gustaba. Y decía que, si quieres la OTAN, págatela, que no, o sea, porque tiene que sentar mal eso, ¿no? Ahora, en otros ámbitos, no sé, lo que se discute es Ucrania, ¿no? Yo creo que puede llegar a no sé, de acuerdo que llegue, no sé cómo llegará, pero yo creo que él no sé si una semana, así, pero yo creo que llega allí, habla y llega a un acuerdo. Si sea bueno o malo, no lo sé, pero que llegue a algún tipo de acuerdo, yo creo que lo intentará por lo menos. Y en relación con Europa, ¿cómo cree que cambiaría la relación? Porque hay muchos que creen que Trump supondría prácticamente la ruptura de la OTAN y, en cambio, Harris un creciente imperialismo activo de Estados Unidos sobre Europa, pero no sé si es tanto hacia un lado y hacia el otro o más o menos salga... Yo veo más intervencionista. Yo veo más intervencionista a los demócratas, a Biden, que a... Sí, eso es Europa. Claro, sí. Se discute el Nord Stream, pero el Nord Stream, no sé, ahí es algo raro. Me extraña que eso se hiciera sin permiso.
Bueno, ha salido publicado recientemente, ¿no? Que supuestamente Estados Unidos dijo que no, pero que ya Zelensky no podía dar marcha atrás en la autorización de la Pero boda. que sabía y está informada de eso, sí. seguro. Y con ese tipo de... No sé qué pasó, pero quiero decir, que yo lo veo intervencionista, que lo veo como más metido en este tipo de cosas. Y yo creo que a mí no, ya sabe que no me gustan ese tipo de grandes alianzas ni cosas por no me gusta estar metido de guerras, ni tipo de conflictos. Entonces, a mí, cierto aislacionismo que también nos enseñaría a nosotros a ser autosuficientes, ¿eh? Que si no estamos toda la vida dependiendo de otros, nos quejamos después. Pues no es malo, es decir, que haya paz y comercio entre los pueblos y que no vaya así. Además, repito, no lo veo una persona belicosa, que parece que Biden parece como muy sensato, pero Biden está metido en mil líos, ¿no? En cambio, el otro no. Como sobre todo Obama. Yo Obama le tenía mucha manía por eso. Obama estaba metiendo siempre todo en el norte de África, estaba siempre alborotando y todas cosas, y pasaba como un señor muy sensato. Pues a mí no, a mí el sensato en ese aspecto, no sé internamente, a mí ese aspecto me parecía Trump, que no inició una sola guerra. Sí, yo creo que es uno de sus mayores logros, quiero decir, eso bastante claro, ¿no? Es decir, uno podrá ser muy crítico con Trump, yo lo fui, pero siempre le reconocí el mérito de no haber iniciado ninguna guerra, que es algo bastante excepcional, dada la presión interna que todo el establishment político-militar ejerce para que se inicien guerras, ¿no? Y también para reafirmar el control imperial del resto del mundo. No, cuando yo veo a Macron hablando de meterse en guerras, cosas por el estilo, a mí eso me da mucho miedo. Mucho miedo y no me gusta nada. Dice, vale, tú puedes tener tus apoyos en esa guerra. Yo los tengo, te gusta más los ucranianos que los rusos, lo dije muchas veces. Pero una cosa que los apoyes, otra cosa que les vendas cosas y cosas por el estilo, ¿no? Otra cosa que te metas tú en el medio, que yo esa pelea tampoco la entiendo. Es decir, no sé exactamente cuáles son, sé, intuyo por dónde va, pero precisamente como son personas muy parecidas unas con las otras, a saber por qué estarán peleando, estarán cosas de meterse en el medio, no acostumbra a ser buena política. Lo interesante será que se separen, que se calmen, cosas por el estilo, pero no azuzar más a una de las cosas. Otra cosa es que tú en esa guerra apoyes a una persona o que le puedas donar o vender o cosas por el estilo. Eso es una cosa, pero otra cosa es que te metas tú directamente. Obviamente Macron es muchísimo más belicista que Trump, eso creo que no cabe duda, y si Macron tuviese el poderío militar de Estados Unidos, pues sería para echarse a temblar. Lo que pasa que Francia pues es un estado militar venido a menos, afortunadamente en ese sentido, ¿no? Y pasemos al último tema, ¿no? Porque ya llevamos una hora y no hemos hablado de Argentina, y me consta que hay muchos argentinos aquí presentes esperando a escuchar su opinión sobre los primeros casi 9 meses, ¿no?, de gobierno de Javier Milei. ¿Cómo valora estos 9 meses? A ver, yo sorprendentemente positivo. Porque esperaba como más reacción por parte, cuidado que la hay también, ¿no? Pero más reacción por parte del establishment, que al principio como que le deja, a ver, tal, que después lo irían cayendo. Pero yo lo sigo viendo combativo. Por ejemplo, en la reforma de las pensiones. Sí. Que por detrás, claro, es que hablan muchos que hay disputas con Villarroel, que están, bueno, que es normal. Con Macri también, sí. Es normal que sea así. Y además, él no tiene los votos. Sí. No tiene parlamentarios, tiene muy pocos. Entonces, él, lo que es el presidente, supongo que por detrás le subieron las pensiones con el IPC. Creo que fue algo así, ¿no? Claro, eso le descuadra las... Claro. Sí. Y él la vetó. Lo vetó y ahí viene el lío, pero claro, pues demuestra que también que no controla como dicen ellos, las bancadas, que no controlan los parlamentarios. Entonces, claro, que hay disputas con gente de su cosa. Y entonces, ese es el problema. Pero yo esperaba como que fueran más activos, que le boicotearan. Pero bueno, aún le dejaron pasar bastantes cosas. Sobre todo le dieron poderes ejecutivos. Que no sé si es buena cosa o mala, eso no lo sé. Yo recuerdo que durante el primer mes, al poco de salir electo, usted se mostró pesimista, no tanto por las convicciones de Milei, sino porque pensaba que el establishment lo había enredado y lo estaba controlando, manejando, ¿no? Porque es verdad que Milei se ha rodeado de mucha gente que ha sido del establishment político tradicional de la Argentina, pero parece, de momento al menos, que es Milei quien está manejando a esos burócratas en lugar de ser esos burócratas del establishment los que están manejando a Milei. Sí, no, yo lo veo, pues lo veo la iniciativa la lleva él. Si es capaz de aguantar hasta el 2025, hasta las elecciones, en así un buen estado, puede hacerse con una banca. Pero cuidado, tiene que tener gente, primero, que sea competente y es gente que más o menos comparta algo de este ideario. Que sea fiel, por lo menos, porque los diputados que tienen ahora son diputados del antiguo régimen, por decirlo así. Son todos, ¿qué? Son todos de la vieja escuela, son macristas o así, y están acostumbrados a las mañas de allí. Y seguramente quieren ser diputados y a saber lo que
a saber lo que le hacen, ¿no? Por ejemplo, ya le colaron eso de comprar submarinos, no sé qué idea tuvo. Claro, estás en medio de una restricción, con el estilo, no puedes comprar los submarinos, ¿no? Sí. Digo yo, ¿con quién van a pelear? Con Paraguay no pueden, con Bolivia tampoco, digo yo. O con Brasil, o con Chile, o con Uruguay, no sé con quién van a, para quién son los. Para enfrentarse a quién, ¿no? Sí. Claro, a los submarinos. Entonces, no veo yo la lógica de invertir un gasto. Sé que es lo que llama Americaldor, es un arsenal barroco. Americaldor dice que buena parte de los arsenales de los estados son para exhibir, no son para usar. Es que la buena parte de las armas no se usa. Pero es como un símbolo de prestigio. Pero en parte es verdad. No solo de prestigio, sino que en parte, si no quieres ir a la guerra, prepara la guerra, ¿no? Eso sí se dice. Es decir, si tú estás desarmado, te van a invadir. Entonces, tú pero el armamento que se compra no es un armamento, digamos, operativo para las necesidades que puede tener el país. No, pero sí puede ser. No estoy defendiendo a Milei, ¿eh? No, digo que... No habría que haber comprado esos submarinos. No, yo lo estoy defendiendo, pero seguramente no sé si tiene una lógica comprar armamento militar como forma de disuadir que te invadan. Sí, está claro. Pero tienes que comprarlo de acuerdo con los que tú entiendes que son enemigos. Sí. No comprarlo. Pero muchas armas se compran pero por lucimiento. No son realmente... que ha comprado submarinos, lo cual son F-16 lo que ha comprado. Pero bueno, en cualquier caso... No, submarinos lo leí hoy, que compró. Hoy, bueno. F-16, que va a adquirir fuerza estratégica de proyección. Los F-16 se los compró a Dinamarca hace algunos meses. Sí, no, compró F-16 y después... Hoy leí que compró, pero eso intuyo que también te quiere tener contento. Ya les dije que muchas veces los gobiernos son anarquías y cada uno de ellos hace supongo que los militares querrán también tener sus proyecciones, sus cosas por el estilo y sus armas y así, entonces supongo que presionarían para este tipo de cosas. Los quiero comprar, pero digo, no da buena imagen si quieres defender los recortes. No. Más son armas muy caras o así, no sé si tendrán, hay una guerra prevista con alguien, no sé, ¿no? No, por eso digo. Si no, parece un gasto un poco superfluo. Sí. ¿No? Pero bueno, probablemente habría que verlo, pero probablemente sea un porcentaje minúsculo del presupuesto, pero no solo cuenta el fondo, sino la forma, ¿no? Claro, por eso estaba bien cuando iban en avión comercial, ese tipo de cosas quedaban bien. ¿No? Que no... Es la imagen, es decir, si vamos a ser austeros todos. Es decir, voy a usar, aunque después por detrás no tenga muchos gastos pagados, etcétera. Pero esa imagen la da bien. Pero bueno, yo aún confío en él. Que sí que no... normalmente es algo que me defraudo bastante de los políticos. Normalmente ya no confío mucho en ellos, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos lo veo peleón, lo veo que tiene las cosas claras y le puede ir bien, por lo menos se lo sigue usted mejor, ¿no? Pero los datos macro le están saliendo bien. Están empezando a ir bien. O no tan mal como parece, bueno. No, yo creo que ahora mismo los datos macro están yendo bastante bien, con una tendencia a la desinflación muy clara y una aparente recuperación macroeconómica. Si convergen esas dos circunstancias y lo están haciendo, ahí la única incógnita es la financiera, que es la capacidad de refinanciación del Estado, pero que justamente esos buenos datos macro pueden ayudar a la refinanciación. Y si tiene refinanciación para 2025 con recuperación económica y control de la inflación, le va a ir fabulosamente en las elecciones. Otra cosa es que, bueno, todavía faltan más de un año para las elecciones y muchas cosas pueden cambiar hasta entonces. No, y si privatiza. Y si privatiza, sí, claro. Lo que pasa es que para privatizar yo creo que tiene que esperar no por cálculo electoral, sino porque necesita apoyos parlamentarios que no los tiene y por eso necesita llegar a 2025 y ganar. Esas grandes empresas públicas son una especie de... En general hay alguna excepción. Acostumbran a ser una especie de pestes, de PDVSA, porque acostumbran a ser como sitios para colocar a la gente, que no tienen gestión privada. Es decir, yo no veo en Estados Unidos, en Texas, que haya empresas públicas de petróleo. Además hay petróleo y la gente vive bien y se gana dinero y hay buenos sueldos. No sé por qué tiene que ser, nadie le roba, pueden robar los recursos a los tejanos, no se los roben, si les pagan. Pero ese tipo de idea son muy perversas, pero no solo porque es la empresa en sí, porque en Noruega más o menos Statoil lo hace más o menos bien, ¿no? Claro que son los estándares. Porque claro, en muchos países de esos, si no hay una cultura, si tienen una cultura política de ese estilo, usan eso como un botín. Entonces, normalmente, si te deshaces de eso, incluso la economía mejora, porque la empresa empieza a funcionar bien. Claro, PDVSA se usó como una especie de vaca lechera, por ejemplo. Y supongo que YPF también, que se usó como una vaca lechera, que cuando los beneficios de YPF iban a pagar obra social y hacían allí dinero. Y después lo que cuentan, hubo mucho desfalco, mucho robo en esa empresa. Entonces, claro, al final, esa empresa, en vez de ser una riqueza para el país, es una pobreza para el país.
porque te ahogan. Esos recursos tuyos no los explotas bien. Por eso digo, cuando lo vea yo, por ejemplo, en Holanda también tienen, pero no tienen que yo sepa, en Holanda no tienen una empresa pública. La Royal Dutch Shell es una empresa privada, ¿no? Sí, sí. El Mar del Norte, sí. Y Shell, todas esas empresas tejanas no veo yo que necesiten ser públicas para que allí haya prosperidad y riqueza. Es más, creo que allí hay prosperidad y riqueza porque aprovechan bien el recurso. ¿Cómo valoraría usted? Porque hay un cierto debate dentro de la comunidad libertaria sobre si Milei, ya no en sus discursos, que desde lo creo que ahí no hay duda, pero si en su acción de gobierno puede ser calificado como libertario, ¿no? Porque ha subido algunos impuestos y sobre todo, bueno, ya lleva 9 meses en el poder y no ha levantado el cepo, que es un control de capitales que el propio Milei dice que es algo profundamente inmoral. ¿Cómo valora esto? Porque ahí está la perspectiva... Sí, pero un Estado es raro que sea libertario. Es que no gobierna él solo. Él puede hacer lo que quiere, pero no está él solo. Y además, un gobernante no puede... Estaba leyendo ayer unas leyes que hicieron en Argentina, pero es que eran 40 folios de un lenguaje enrevesado, no sé qué, que sea tal, no sé cuál, el devengo, de cuál... No sé. Un gobernante no tiene tiempo para hacer esas cosas, eso lo hace. Le puede dirigir la acción y seguramente no puede controlar todo. Yo a lo mejor le diría, mira, si no hay plata y hacemos esto, pues no podemos pagar tal cosa. Es decir, será un libertario, pero hay que pagar lo que sea, ¿no? El vencimiento de la deuda o lo que sea, o el salario de quien sea. Entonces, supongo que al final se ve. La coherencia pura es imposible. Ahora, yo a él sí que lo veo, por lo menos que tira para un lado. Ya siempre digo que el mérito de él es que mete las ideas en el debate. Y si lo hace bien, puede ser un buen ejemplo. Y sobre todo porque va acompañado de un debate. A ver, tampoco muchos socialistas del mundo no son socialistas, ahora es la verdad. Y es lo que le critican los más puros. Pero orientan al país cara a esa idea. Pues la idea de Milei es que por lo menos oriente al país cara a esto y que cree un debate, cree un discurso y cree políticas nuevas, que está mirando todo el mundo para él. Yo creo que eso es interesante. Pero entonces está haciendo bastante. El hecho de que no haya levantado el cepo, ¿usted no lo consideraría como... Hombre, libertario no es, claro que no es libertario. Está claro que no es libertario. Esa política no es libertaria. Pero yo creo que él sabe que está mal no levantar. Es que la diferencia es que otros piensan que está bien tener el cepo. Yo creo que él sabe que está mal tener el cepo. Dice que está mal, claro, que es profundamente inmoral. Pero yo ahí lo que le quería introducir es la perspectiva de la transición, ¿no? Porque hay libertarios que son revolucionarios. El ejemplo de Rothbard es, si yo tuviera un botón rojo para eliminar el Estado, lo apretaría. Y hay otros libertarios, que también creo que son libertarios, que son gradualistas. Es decir, que lo que plantean es ir desarmando el Estado, pero no de golpe y todo, porque si no eso nos llevaría al caos y a la anarquía en el mal sentido del término, es decir, al desorden y al colapso. Entonces, ¿es posible que un libertario sea gradualista y trace un plan de transición en el que sí crea... Es que yo escribí alguna vez que desde el Estado es muy difícil hacer eso, porque muchas normas, incluso normas libertarias, necesitan de un Estado que las implemente. Entonces, y si tú disuelves el Estado, quedas sin que las implemente. Pero una cosa es eliminar el Estado, que yo creo que Milei no tiene un plan para eliminar el Estado, y otra es reducir de manera muy intensa el tamaño y la intervención del Estado. Eso sí se puede. Y yo creo que para tener un pequeño cambio hay que ser anarcocapitalista o agorista. para reducir un poco el... Porque si no te quedas en la tibia socialdemocracia. No, porque si no quedas como Macri, que aún incrementas más. Es decir, no, si vas de liberal moderado, al final no consigues nada. Tienes que eres agorista y del ala dura, del conquín viejo. No. Para reducir un poco el PIB, el gasto del PIB. Porque y creo que haciendo Milei, a lo mejor con ese maximalismo está consiguiendo más que si fuera ya de moderado de entrada. Sí, Macri no consiguió nada, al contrario. No, yo creo que aún hizo peor, yo creo que hizo todo lo peor. Pero menos Milei está haciendo debate, está generando que haya demanda no solo entre la población de este tipo de ideas. Está desregulando, está cuadrando las cuentas y está reduciendo la inflación. Quiero decir que creo que hay que reconocer los logros ya logrados. No solo el discurso y el cambio cultural que puede haber generado en Argentina, sino que como gobernante en 9 meses ya ha conseguido resultados. Sí, está claro. Creo que por muchos peros que le pueda poner un liberal, y creo que el mayor pero es el mantenimiento del cepo, claramente, también hay otros logros que no, salvo que el sectario... No, está claro, pero digo,
A mí lo que me interesa a medio plazo es que se cree una base social que defienda esto. Sí, por supuesto. Porque de momento no la tenía, o la tiene muy superficial. Pero ya cuando empieza a haber unas cuantas personas, medios de comunicación, o que haya incluso sacerdotes o profesores que defiendan este tipo de ideas, que las sepan argumentar bien, que las difundan o las discutan, eso es lo importante. Esa base social, ¿no? Que digamos que crea opinión y que genera un apoyo social, no solo a un gobernante concreto, sino a un grupo de ideas. Sí, claro. De tal forma que cuando Milei dentro de 8 años se retire, pues que haya otro parecido. Pues el problema es si hay otro parecido. Bueno, o si hace una especie de Operación Kirchner, ¿no? De yo me coloco como vicepresidente y el... Ya, pero bueno, pero al final decían, pero ahí está la cosa, habría otro así parecido, habría un gente entre la que escoger más o menos con esas ideas. Eso es lo que me gustaría que hubiera en el futuro. Ahí en otros países de América Latina, porque repito, toda América Latina está viendo para ahí. Está viendo para ahí. Sí, pero ¿están yendo hacia ahí o...? No, está viendo a ver qué pasa. Vale. Está viendo a ver qué pasa. Sí, sí. ¿No? Porque yo no veo otro Milei en ninguna otra parte de... Bueno, pero... Podría ser, por ejemplo, en Chile Axel Kaiser, si se termina postulando. Sí, pero... Sí, puede haberlo, pero cuidado, están viendo para ahí. Porque incluso aunque no seas, empiezas a ver que aquello funciona y empiezas a copiarlo. Claro. Felipe González copia las ideas. Felipe González fue un gran privatizador, aunque muchos quitan el mérito, ¿no? Porque al final... Era lo que mandaba en la época. La Thatcher le iba bien, aquello iba bien, no le quedó otro. No sé quién estaba leyendo hoy que habla de Felipe González, que Felipe González, al final, gente que era socialista, fue que liberalizó los alquileres, fue que privatizó buena parte de las empresas públicas, con toda la mala fama que tiene, ¿no? Y hizo porque vio que no porque fuera él de esto, sino porque vio que aquello más o menos funcionaba y sino que se quedaba atrás. Sí. Y supongo que América Latina también pasará así. Y además allí contribuye mucho a las ideas. Pero yo soy optimista, repito, aún ya dice, bueno, no, porque soy muy desconfiado con los políticos. Pero... Es optimista, pero si Milei fracasara estrepitosamente en Argentina, ¿qué podría pasar? Porque la situación de Argentina es tan sumamente pésima que puede ser irrescatable. Es decir, para mí que esté alejando significativamente a Argentina de la hiperinflación y del default, y es un logro importantísimo. Que termine logrando evitar por entero la hiperinflación y el default ya sería un éxito completo. Pero no tengo claro que lo vaya a lograr porque es que la situación es complicadísima. Si tú coges una empresa que está quebrada, por muy buen gestor que seas, está quebrada, no hay mucho más que hacer, ¿no? Pero claro, a Milei sí se lo ha vinculado en el imaginario colectivo con el movimiento libertario y si fracasara estrepitosamente, que insisto, puede pasar aún adoptando las mejores políticas económicas posibles, ¿eso cómo nos afectaría? Pues nos afectaría mal a nivel de opinión, obviamente. No sería buena cosa. Tiene fácil defensa, en el sentido, claro, que no fue suficientemente ambicioso. Pues, cuidado, sería un argumentario parecido al que usan las izquierdas también, ¿no? Sí, pero yo no creo que vaya a fracasar. Si sigue. Otra cosa es que después es una hipótesis, que se volviera estatista, que se volviera a hacer tal, y eso se lo achacaran, como hace muchas veces, ¿no? Que salváis a las empresas. El capitalismo salva a las empresas quebradas. Si empezamos así, claro, no. Eso no es capitalismo, ¿no? O sea, capitalismo no es capitalismo de libre mercado. Si se volviera Macri y fracasara, pues... No, si hubieran los impuestos, pusiera más cepos aún, más controles de precios, Macri, el anarcocapitalismo acaba... No, eso no es anarcocapitalismo. Pero en la medida en que siga unas políticas mínimamente liberales o cosas así, yo creo que el éxito va a ser espectacular, porque va a ser espectacular. Bueno, pues... Puede conseguirlo, yo lo veo. Esperemos que así sea, tanto por los argentinos. Esperemos que siga tirando, porque acá ahí no solo es él, es la política también. Sí, claro, sí. Sí, porque también puede fracasar si le bloquean todo y se lo tumban, ¿no? Que esa es otra. Sí. Porque, por ejemplo, ha vetado las pensiones, la subida de las pensiones, pero ahora el Congreso puede superar el veto presidencial con 2 tercios. Y el Senado. Digo el Congreso... con 2 tercios, sí. Con los 2. Entonces, claro, puede. Si te suben las pensiones claro. y te destrozan el déficit, claro. Entonces dirás que no dirá que la culpa es del neoliberalismo salvaje, ¿vale? Sí, claro. Está subiendo. Pero claro, como Milei en la generación es el capitalismo salvaje y todo lo que haga Milei va a ser asociado al capitalismo salvaje, entonces si Milei hace una cosa así, ese es el problema. Pero yo creo que si sigue con esta línea, es fácil, porque además viene de tan mal que a poco Argentina yo creo que es un país que tiene una gente muy buena, en el sentido que está muy preparada, es muy capaz y
Si aquello lo sueltas, yo creo que aquello puede prosperar muchísimo, ¿no? Tiene unos fundamentos, digamos, que otros países no cuentan. Digamos que es una aprobación que aún tiene restos después de la ética de trabajo, de saber funcionar, tiene buenos ingenieros, tiene buenos economistas, tiene buenos teóricos y buenos trabajadores y buenos productos. Si aquello lo dejas funcionar, yo creo que aquello prospera rápidamente. Y recursos naturales que si no los conviertes en vacas lecheras para crear redes clientelares, claro, sí. Es un impulso adicional que puede experimentar el país, sí. Obviamente. Sí. Pues yo lo veo, bueno, podría estar peor, sí. Y lo digo yo así. Ahora mismo sin Milei estarían mucho, sí, creo que sí. La inflación se habría disparado completamente y estarían con recortes, porque claro, es que Massa ya empezó con los recortes antes del fogonazo de gasto previo a las elecciones, ¿no? Estarían con recortes de gasto, con depresión económica que ya inició en 2023 y además con una inflación desbocada y al borde del default. Eso es lo que ha evitado Milei, eso al menos hasta ahora. La deuda todavía se tiene que pagar, se tiene que refinanciar y no sabemos qué va a pasar, pero hasta ahora ha saneado las finanzas del Tesoro, del Banco Central, ha controlado la inflación, ha controlado el tipo de cambio, y tiene apoyo popular. El superávit presupuestario, bueno, es que... Y tiene apoyo popular por una cosa, porque lo explicó antes. Yo también leía a un politólogo, ¿no? Es decir, un politólogo extranjero además. Lo raro de Milei, lo que nunca se hizo, es decir lo que se iba a hacer. Porque otros presidentes, Carlos Andrés Pérez o Menem o así, liberalizaron en su momento, pero no dijeron que lo iban a hacer. Y este es un discurso abierto, franco. Es decir, mira, voy a acabar con el capitalismo, tal, y voy a acabar con el socialismo. Es un discurso beligerante, en favor de la idea. Y eso la gente lo entiende, si se lo explicas y vas a sufrir, vas a tal, y si se lo explicas la gente lo entiende. Y lo apoya, porque no mintió. Porque claro, lo ideal, claro, si Milei dijera, no, voy a ser un liberal moderado, voy a mantener esto y después no funciona, no lo estarían apoyando, ya estaría el peronismo para volver. Es que por lo menos hay una capa social que lo defiende, de momento. Y lo noto yo a veces. Tengo alumnos argentinos, así que yo, los alumnos más de izquierdas que tuve yo siempre eran argentinos. Yo leí una encuesta de valores que los argentinos, españoles y algunos más, están entre los pueblos más anticapitalistas de la tierra. Sí. No en valores de la gente. Y siempre que me llegaban allí, siempre eran argentinos, además me venían así con unas ideas así de Perón. Y ahora me están llegando al contrario, me están llegando hiperlibertarios. Entonces, cuando yo hablo de estas cosas ya saben, ya les suenan los nombres. Y eso es un cambio grande. Hablando, ya vamos a ir terminando porque no quiero entretenerle mucho más, profesor, pero usted ha destacado como una gran virtud de Milei para generar esa masa libertaria su sinceridad, ¿no? Haber explicado a la población lo que iba a hacer. Sí. Pero ¿usted cree que eso funcionaría, por ejemplo, en España? Es decir, si en España llega un político y dice, mira, que yo voy a privatizarlo todo, ¿ese político se comería algún rosco? A ver, no está. Primero supongo que allí venía una situación crítica. Claro. Pero claro, pues podían decir que más socialismo era el problema. Sí, no, claro, pero la gente también buscaba un cambio, ¿no? O sea, claro. Podría buscar un cambio hacia el socialismo o hacia el libertarismo, pero si en Argentina se busca un cambio. Yo lo digo, si en Argentina se puede, aquí también. Repito, yo no vi, o sea, todas las encuestas, usted lee, mucho tiene que leer, bueno, siempre había liberales, pero la literatura argentina, la prensa, era súper de izquierda. O sea, súper, la ciencia social, por lo menos, ¿no? Era súper... Y que entre allí en una población, repito, que no es especialmente partidaria de eso, por la experiencia que me cuentan o por lo que veo yo, y que allí cuaje no solo un liberalismo moderado, aquí podría pecar, hay que saber explicarlo también. Hay que saber explicarlo y decir, mire, a la gente si se le explica, a la gente piensa que, mucha gente piensa que solo hay que prometer cosas buenas. Y cuidado, normalmente funciona. Pero siempre recuerdo a Churchill cuando su sudor y lágrimas, eso fue su éxito. No prometió, vamos a acabar la guerra en 5 minutos, no. Y a veces, si eres capaz de comunicar, otra cosa es que seas capaz de comunicar, si eres capaz de explicar, si prometes sudor, tal, pero vamos a salir de esta, puede tener éxito. Lo que pasa es que nosotros no estamos en una situación tan crítica. Claro, es que para es difícil que no. Para querer sangre, sudor y lágrimas, tienes que querer superar una situación, o sea, tienes que querer asumir ese coste porque creas que va a valer la pena. Aquí yo creo que estamos, de alguna manera, conformes, digo de manera generalizada, con un cierto estancamiento en la mediocridad, en la decadencia no muy acelerada y por tanto tampoco hay una mayoría social
que esté dispuesta a cambiar radicalmente el statu quo, como sí lo había en Argentina. La cuestión en Argentina era definir la dirección del cambio, si hacia más estatismo o hacia más liberalismo, pero creo que nadie se quería quedar como estaban. De todas formas, es una anomalía casi a nivel mundial, que se dé así un discurso de ese estilo. Sí, yo creo incluso dentro de las ultraderechas. Creo que sorprende un poco. Pero bueno, yo sabe que yo no pienso yo eso no lo voy a ver, ni cosas por el estilo. Sí. Los jóvenes como usted... No, como Moisés, efectivamente, pues, le puedes llevar allí, pero no va a entrar allí. Yo sé que no voy a entrar allí. Pero a lo mejor no se entra 100 años, pero me gusta el pensamiento de los primeros cristianos, lo que llamaban el pensamiento catedral. Yo voy a empezar la obra, ¿no? Sí. Sé que no la voy a ver acabada, los constructores de catedrales así lo sabían, pero yo pongo mi parte de la obra. Pues ya llegará a los siguientes a disfrutar de la catedral. Pero el trabajo hay que hacerlo, cada uno en su tiempo. Todos lo queremos ya que venga el capitalismo mañana y no va a llegar al capitalismo. No. Yo no creo que el capitalismo llegue desde el Estado. Llegará o desde la tecnología o desde la secesión. Desde que alguien monte una comunidad en algún sitio, que yo prospere, exactamente igual que empezó el capitalismo. Eso es. Sí, yo también lo veo más o menos así, que si llegará desde abajo, desde la descentralización y desde una cierta tolerancia no militarista y no invasiva hacia esas comunidades anestatales. Tipo Weber, sí, como defendía él, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor, por esta hora y media de conversación, como siempre muy ilustrativa, muy enriquecedora para todos y bueno, seguro que volveremos a encontrarnos en algún momento durante los próximos meses. El tiempo con usted me pasa rápido, se pasa. Creo que... Acabo de ver que llevamos hora y media y no tenía conciencia. Yo por supuesto, puedo decir lo mismo y la audiencia creo que también por los comentarios que estoy leyendo. Lo he dicho, muchísimas gracias, profesor, es un placer. Pues gracias a usted. Hasta la próxima, profesor Rayo. Hasta la próxima. Chao.